Ahora sí estamos al aire. Estábamos con imagen, pero al aire nos quedamos calladitos. Sí, congelado, congelado. Claro. Bueno, vuelvo a reiterar la consulta para aquellas personas que se retiran un poquito o están recién llegando a nuestro programa. La pregunta es extremadamente simple. Si un particular coloca un negocio y otro particular quiere comprar en ese negocio, ¿por qué el Estado tiene que intervenir? En este caso, un colegio particular ofrece educación por un precio determinado y un particular está dispuesto a pagar por aquello. La pregunta está hecha. ¿El Estado tiene derecho a intervenir en el pacto, en el contrato entre dos particulares? Yo creo que como hablábamos en el corte, Alex, aquí hay un tema de convicciones. Hay un tema de cómo tú concibes la educación. Si tú concibes, eso lo dijo el presidente Piñera en el gobierno anterior, estoy citando palabras textuales, dijo que era un bien de consumo. Si tú estimas que la educación es un bien de consumo, por ejemplo, en una economía como esta la libertad debe ser lo que rija. Por tanto, si está la libertad en la mesa, no tienes por qué intervenir, porque el valor de la libertad está primero que cualquier intervención estatal. Pero si tú concibes la educación como un bien superior, que es parte del bien común, ¿ya?, de los ciudadanos, y tienes que regular aquello, el Estado puede intervenir. ¿Puede intervenir cómo? Fiscalizando cómo entregan las subvenciones, cómo se usan esas subvenciones y de qué manera, de algún modo, las personas deben o no deben pagar por ello cuando se reciben subvenciones estatales. Son dos visiones del mundo distintas y cuando tú tienes dos visiones contrapuestas de una misma idea, de una misma actividad, ¿cierto? Eso tienes que zanjarlo. ¿Y cómo se zanja eso? En una asamblea, discutiendo las leyes, viendo y analizando todas las visiones posibles. Yo creo que el error que se puede cometer hoy día es pensar que solo una de esas visiones es la que manda y tratemos de imponer una realidad. Yo creo que todas las visiones deben ser puestas en la asamblea democrática, que es el Congreso, y deben escucharse todas las versiones para ver cuál es la más correcta. Yo creo que hoy día, y en eso concordábamos también el otro día, yo creo que el Estado, el gobierno en particular y el Estado en conjunto debiesen estar preocupados hoy día del estado en el cual está la educación pública, de la municipalización de la educación, de las corporaciones y los estados en el cual se encuentran esas corporaciones que mantienen estos colegios, que cada vez estos colegios públicos han perdido más cantidad de alumnos y se han ido a la educación particular subvencionada, que es la que hoy día concentra las miradas de la autoridad. Por lo tanto, yo creo que toda reforma debe partir por órdenes de prioridad. Y yo creo que antes de ir hacia los colegios particulares subvencionados, que son en mayoría los que hoy día están funcionando, lo que la gente está prefiriendo, debiéramos también tomar atención y cómo mejoramos la educación pública, cómo mejoramos quienes se están yendo a la educación pública, cómo los profesores en el aula están enfrentando a alumnos con tremendo riesgo social, alumnos que son mayores y que están en cursos complicados. Yo lo veo, y perdona lo personal del ejemplo, mi padre que hace clases y tiene que lidiar con enseñarle a muchachos que están fuera del aula y que son chiquillos que tienen incluso algunos de ellos hasta delitos en el cuerpo. Entonces imagínate lo que eso significa. Entonces yo creo que las prioridades tienen que ir paso a paso y toda idea, sea la que uno propone o la que el otro propone, deben ser discutidas para así de esa manera llegar a un consenso que permita a este país seguir avanzando con reformas en las cuales todos estén de acuerdo o si no todos estén de acuerdo, las mayorías consensuadamente y largamente discutidas se tomen para efectos de que se transformen en ley. Víctor, ¿cuál Sí, es tu yo creo visión que sobre el tema? efectivamente existe aquí una contraposición que podríamos calificar de ideológica y no hay que tenerle miedo a ese término. Efectivamente existen distintas visiones acerca de cómo se debe enfrentar no solamente el problema de la educación, sino que cualquier tipo de tema que tenga que ver con la convivencia y con cuestiones que en el fondo son de Estado. Ahora yo creo que tampoco son tan extremas las visiones como para decir que un modelo descarta absolutamente la intervención estatal. O sea, yo creo que tenemos un sistema de provisión mixta de educación en que siempre han existido en nuestro país sostenedores, como se llama ahora, particulares. El principal sostenedor particular ha sido históricamente la Iglesia, incluso anterior al Estado. Después al Estado, ¿cierto? Cuando en 1842 la Real Universidad de San Felipe pasa a ser la Universidad de Chile, ahí y poco antes en 1813 con el Instituto Nacional. Pero antes de eso, ¿cierto? La Iglesia, la educación en el fondo era una situación que escapaba al control del Estado. Después, ¿cierto? El péndulo fue para el otro lado y finalmente tenemos, yo creo, hoy día un sistema de provisión mixta de educación
que no escapa a los controles, muy por el contrario. O sea, tenemos una serie de instituciones fiscalizadoras, si bien existe multiplicidad de instituciones o personas que entregan la educación, también existe una institución bastante enredada incluso de fiscalización. No es tan así, tan como tenemos de partida. Tenemos un sistema de admisión a las universidades que es bastante, que tiene ya cerca de 50 años, que es la PSU, antes fue aptitud, y que es centralizado. El mismo test para entrar a las 25 o 26 universidades del CRUSH, más unas particulares que en los últimos años también han ingresado voluntariamente al sistema. Y eso está lejos de ser no tiene nada que ver con Milton Friedman ni con el neoliberalismo. O sea, la verdad es un sistema bastante centralista y estatista, o sea, en el sentido de que una institución del Estado pone un test en el que todos los egresados de cuarto medio que quieran entrar a la universidad tienen que rendirlo. ¿Y dónde está entonces el concepto de individualidad? Porque aquí hay, por ejemplo, a la gente de la educación básica y media se le dice que las clases deben hacerse y el proceso de aprendizaje según las características de cada alumno. Cuestión que 45 en sala, ustedes comprenderán que es simplemente imposible. Eso es imposible. Pero asumiendo que fuera posible, que tú a cada alumno de los 45, en 45 minutos de clase, 1 hora y media, pudiera hacer una clase particular, entre comillas, para cada uno, salen de cuarto medio y lo someten a un test, a todos igual. Entonces, contradicción. Pero yo quisiera también un poco rescatar lo que decía recién, y que también ha tocado el tema, Víctor, lo decía Mario, respecto a que es un tema de idiosincrasia, de ideología política, y que tú muy bien decías, es válido. En la encuesta, disculpen ustedes, dice que, la pregunta, ahora las siguientes tendencias políticas, ¿con cuál usted se identifica o simpatiza más? ¿Con la alianza o la nueva mayoría? Y la respuesta de la gente es, el 2014, con la alianza 10%. Con la nueva mayoría 22%, con ninguno 57%. Entonces la pregunta que uno hace es, ¿cómo el 10% de la población puede imponer, entre comillas, una ideología política a más del 57% de la población que no comulga con esa ideología? Entonces, ¿no sería lógico que hacer un acto de humildad y decir, ¿sabe qué? En realidad nosotros nos representamos a todos, como tú decías, Mario, preguntemos a todos? ¿Cómo? La pregunta es ¿cómo? Claro. El mecanismo sería... El mecanismo sería el complejo. complejo. De acuerdo, pero es que por eso está la situación complicada, porque evidentemente que la mayoría está diciendo, no, señor, usted no me representa y por lo tanto lo que está tratando de imponer no va a cumplir. Pero eso, mire, efectivamente las encuestas siempre señalan que el gran partido o la gran opción política de los chilenos es el ninguno. Fundemos partido ninguno, ¿verdad? Sí, los ningúnicos. Yo creo que es. Y tú te llamas blanco y tú nulo. Claro, pero... Haríamos un tremendo negocio. Sí. Pero eso es, la verdad, es como, no sé, cuando yo quiero, a lo mejor a mí me gustaría un traje a la medida. Ya, un traje, no sé, de sastre, ir al sastre, comprarme la tela que a mí me gusta, con igual, comprarme la tela para la camisa que a mí me gusta, y que me la hagan al corte, me la midan así, exactamente. Pero, como el 90 y tanto por ciento de los chilenos, ¿cierto? Mi opción son las grandes tiendas. Claro. Y ahí me pruebo lo que más se acerca a mí. Claro. No exactamente lo que está, lo que a mí me queda en grandes tiendas, que entiendo que están cerradas por estos días, por lo menos aquí en Punta Arenas. Pero en el fondo es eso, o sea, los partidos políticos evidentemente no son un traje a la medida. Es esta opción de ir ahí con la tarjeta a varias cuotas a sacar el traje que más se acerca y que más ya te deja un poquito conforme. A lo mejor no es el que tú querías, pero sí, ya, eso es. Ahora, ojo, perdón, y en el fondo, disculpa, yo quiero una cosa que un poco respalda lo que tú dices. Sí, o sea, la gente sí está de acuerdo con la reforma tributaria, no tal vez como se dio, pero en el fondo sabe que era necesaria. Sí, pero también, lo mismo que la educacional. Pero esa misma gente, si tú le preguntas, ¿usted paga impuestos? En una encuesta que salió hace más de un mes,
la gran mayoría de la gente, que sobre cerca entre el 55 y 60%, no recuerdo bien, dijo, no, yo no pago ningún impuesto. Y esa gente no sabe que paga IVA cada vez que va al supermercado, cada vez que compra pan, cada vez que compra azúcar, cada vez que compra aceite. Una vez salió una proposición y yo la encontraba excelente por un tema de transparencia. Nadie la va a hacer, nadie se va a atrever a hacerlo. Creo que en algunos países tú vas a un supermercado, por ejemplo, y en las góndolas los precios están en el neto. Y vas a la caja y ahí te aplican el equivalente a nuestro IVA. ¿Te imaginas que hiciéramos eso? ¿Cómo la gente sería tan inconsciente de que no paga impuestos? No. Claro, porque, bueno, no sé, pues si cuando tú estás consciente de que pagas impuestos, te exigen más. Pues, es casi el 20%. Claro, 19, sí. Además, disculpe, yo quisiera agregar otra cosa. Y era un poco menos, ¿te acuerdas? Creo que era 17 o 18, hasta 2010. Y con el terremoto se subió y supuestamente eso iba a ser transitorio. Sí, era que aquí en Chile los impuestos... Pero aquí, igual que los puentes mecanos que son transitorios, duran bastante más tiempo de lo que en realidad debieran estar. Yo quisiera agregar un detalle también que creo que es interesante. Por ejemplo, una persona que gana 100.000 pesos, una cifra redonda para razones obvias, 100.000 pesos, le descuentan casi el 20% para efectos de salud y AFP. Porque es un 3 y un 7 aproximadamente, aproximadamente, 20%. Ya de los 100 le quedan 80. Y de eso paga casi un 20% de IVA cada vez que compra. O sea, de los 100 queda con 60 en realidad. Porque hay un 20% que se le va con el IVA. Sin contar benzina, alcohol, cigarrillo. Es que eso específico. Claro, a eso vamos. O sea, la verdad es que los chilenos, de cada 100.000 pesos que ganamos, 40.000 se van en distintas cosas y prácticamente no lo vemos. Quedamos solamente con los 60. Y esa es la realidad. Por eso que la gente se da cuenta y siente objetivamente que cuando va al supermercado, cuando está abierto, disculpen, cuando está abierto, se da cuenta que cada vez el dinero alcanza para menos. Y cada vez está más endeudada. Y cada vez tiene que acudir a más préstamos. Entonces, yo recuerdo que hubo una iniciativa hace un tiempo atrás y era... Bueno, y el acceso al crédito también se ha extendido en una forma que no imaginábamos hace mucho tiempo. O sea, hay tarjetas de crédito que se dan, que no suena despectivo, se dan a cualquiera. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que no saben, ni siquiera tienes la posibilidad tú de medir tu capacidad de endeudamiento. No, pues hay alumnos universitarios que están en el último año están ofreciendo tarjeta de crédito y ni siquiera tienen ingresos. Yo tuve esa mala experiencia, sí. Efectivamente es así. Llegaban a la universidad ustedes llegaban con la chequera lista, así, claro. Ir a firmar nomás. Y la verdad es que no, claro, o sea, se dan ese tipo de cosas. O sea, se funciona a través del crédito y bueno, y también hay que reconocer que para la gran mayoría de las personas es la gran forma de acceder a bienes. Es raro que alguien compre una casa si no es con un crédito hipotecario. O sea, no, es una compra mayor, pero hay que recordar, por ejemplo, que yo tengo 51 años, mis viejos fallecieron 70 y algo, 80 y tantos años. Eran de la generación del ahorro. O sea, tú no te comprabas un televisor hasta que no juntabas el dinero. Tú no te comprabas un living hasta que no juntabas el dinero. Así de sencillo. Es más, habían casas comerciales donde tú abonabas todos los meses. Con la libretita. Pero ibas abonando, no pagabas deuda. Sino que tú ibas pagando, ¿cierto?, hasta que completabas tu cuota y retirabas tu artículo. Y el precio era contado. Entonces, contado al momento que lo compraba, por cierto. Sí, pero con la diferencia de que tú comprabas uno de esos bienes con la proyección de que iba a durar años. Ah, sí, claro. Si te comprabas un living, no sé, me recuerdo los muebles de la casa de mi abuelo, porque, o sea, claro, eso no estaban diseñados como los de ahora que están hechos para que uno los cambie cada cierto tiempo. O sea, claro. Eso es verdad. Claro, o sea, por ahí hay una cierta proyección, digamos, de vida útil. Pro negocio. Claro, y definitivamente de una forma de vida absolutamente distinta, que de repente hacer estos ejercicios, mirar hacia atrás, sirven para darse cuenta cuánto ha cambiado las cosas. No sé. ¿Te acuerdas, Mario, que una vez conversamos en el programa que hacíamos de análisis jurídico, que un poco ya nos traspasamos definitivamente conversando la noticia,
de que yo decía, ¿qué pasaría si hoy día, ¿te acuerdas la pregunta que yo decía? ¿Qué pasaría si hoy día todas las tiendas comerciales, todos los bancos, a cada chileno que debe le dijera, tiene que pagar usted hoy día, ahora todo de inmediato? Hay gente que está endeudada en 3-4 veces su sueldo. Y cada persona que trabaja, o sea, si el matrimonio trabaja, cada uno tiene endeudado 3-4 veces su sueldo. Y si hoy día todo el mundo cobrara, Chile se hace pedazo. No se puede. Se hace pedazo. Y eso nos lleva a la conclusión evidente que nuestra economía está inflada. De hecho, el otro día conversaba con un amigo, un ex compañero del liceo que trabaja en una institución que ofrece créditos automotrices para comprarse vehículos, y me decía que la cosa que me sorprendió que cuando se producen bajas por ejemplo en las captaciones, cuando la gente no está comprando autos, o al revés, no está pagando los créditos, perfecto, lo que se hace no es restringirlo, sino que al contrario, ampliar. Claro, renegociar. Y ampliar lo posible, que entre más gente para cubrir aquello. Exactamente. Entonces es que tenemos dicotomías grandes, porque tenemos un sistema económico que ha evolucionado hacia el crédito y hacia el acceso total de crédito, con personas ganando mínimos, que son mínimos bajos. Entonces, si tú sacas, yo me acuerdo que al 2006-2007 sacábamos un cálculo una vez que las personas estaban 6 o 7 veces su sueldo endeudada. Piensa tú que una persona que gana 250.000 pesos está 7 veces endeudado, implica estar endeudado 1.800.000, aproximadamente gana 250.000 pesos, que es una cifra que no es muy alta, no es difícil endeudarse a esa cifra. Entonces tú tienes personas con muy bajo poder adquisitivo, con amplio acceso a crédito, que en algún momento no van a poder pagar porque las matemáticas simplemente no dan. Ya no se puede hacer magia con ese poder, con ese ingreso mínimo que se percibe mes a mes. Entonces tenemos un sistema, yo creo que hubo una laguna crediticia o una laguna de desregulación crediticia que permitió que todo esto ocurriera, que la gente firmara estos contratos con la Polar que tenían 20 páginas con letra tamaño 8, que la gente tenía 2 minutos, y quién va a leer eso, ni siquiera un abogado entiende todas las cláusulas que estaban allá adentro. Entonces hubo una laguna crediticia que generó que las personas quedaran tremendamente endeudadas, y en parte el Estado algo hizo al borrar del DICOM ya hasta cierto monto deudas hace un par de años atrás, pero evidentemente que hoy muchas de esas personas han vuelto porque nuestro sistema económico ha evolucionado hasta allá. Entonces tenemos un problema que es difícil, que es muy complejo, y en donde la gente no la pasa bien producto de todas estas situaciones. Además de todo esto, surgen empresas externas de cobranza, surgen un montón de otros negocios, increíblemente, claro, a propósito de todo este fenómeno. La verdad es que es un fenómeno bastante difícil. Víctor, una pregunta como ex seremi del trabajo. ¿Sería posible, Mario, tú que también eres un analista político de lo que está ocurriendo, ¿sería posible hoy día, por ejemplo, en Chile, una ley que estableciera que una empresa extranjera debe pagar como sueldo mínimo la de su país de origen, excepto si es más bajo que el chileno? Digo esto porque, por ejemplo, en Estados Unidos el sueldo mínimo es como 1.600.000, 1.700.000 chilenos. Se está pagando muy bien la hora de trabajo en Estados Unidos. Pues se paga por hora, ya no se paga por mes. Nos saca la cuenta, sí, y son más o menos como 1.700.000, 1.600.000, si mal no recuerdo. Creo que se calculan por hora y se pagan semanalmente. Sí, semanalmente. Me parece que así es. Entonces, si no la empresa norteamericana... Siempre he pensado que no es un mal sistema, que te paguen a la semana en vez del mes. No sé. Estamos tan acostumbrados al pago mensual, pero... Los pagos estarían felices. Un viernes a las 6 de la tarde que te paguen el sueldo no estaría mal. Imagínate. Porque imagínate, por ejemplo, que Walmart, que es una empresa norteamericana, a todos sus trabajadores le pagaran como mínimo 1.700.000. Y si una empresa de un país cercano que gana, sí, por ejemplo, el caso de Perú-Bolivia, de un sueldo inferior al chileno, al menos debe pagar el chileno. Sí, yo te diría que no nos cambiaría la vida, serían todos a Perú. O sea, claro. Sí, es lo más... No, pero Chile es una forma de desincentivar una inversión. O sea, el hecho de que en este último tiempo hemos estado recibiendo tanta inmigración de Perú, Colombia y que otros países, no sé, varios, Argentina, sí, incluso Argentina, o sea, revirtiendo un fenómeno histórico, sí, claro, que la verdad es que implica que en esos países quizás los ingresos son bastante más bajos que lo que nosotros estamos
estamos viendo acá. Ahora hay trabajos que aquí la gente no los quiere hacer. Increíble. Por distintas razones. O sea, por distintas razones. Y ese es un espacio que han estado cubriendo estos inmigrantes. O sea, ¿cómo no ha crecido el pelo? El fenómeno de las nanas peruanas ya, o sea, primero partió como chiste y la verdad es que es una realidad que se da y que ya es como una cierta identidad. Hubo una moda en Chile de ser nana, por ejemplo, en España, ir a trabajar sí, en Australia. Australia, sí, fue sí. Una inmigración inmensa. Sí, gente una migración, perdón. Y después se ha ido revirtiendo un poco esto, no sé, o sea, yo creo que hay cierto dinamismo en estos ciclos económicos que pueden variar un poco, pero al parecer ya existe esta tendencia de que la inmigración de nuestros países vecinos no se ve que pare, por ahora por lo menos, no sé. Pero un tema interesante, fíjate, el cuento económico, porque también yo quiero llevar otro tema. Fíjate lo siguiente: si tú compras un celular aquí en Chile, te cobran, voy a inventar, por si acaso voy a inventar, 500.000 pesos el celular. Y la misma empresa, el mismo celular, en otro país que tiene una economía mucho más sencilla que la nuestra, lo cobra a 100. Y eso te da a entender que se están aprovechando de la economía chilena cobrando un sobreprecio inmensamente grande. Y aquí tengo entendido que se cobra el internet más caro, los teléfonos más caros. O sea, nos están estrujando, nos están exprimiendo, ¿cierto? De forma increíble. Y esta cuestión es quien la pare. Y ojo, porque el modelo económico que fue muy criticado hace 40 años atrás ha continuado gobierno tras gobierno exactamente igual. Aquí no se ha detenido los tratados de libre comercio. Al contrario, se llama la inversión extranjera. Se profundizan. Sí, claro. O sea, toda la gente que en campaña dijo este modelo es malo, es satánico, etcétera, etcétera, asumió y continuó. Sí, lo que pasa es que te reitero lo que te decía hace un rato. O sea, en el fondo, cuando se habla del modelo o del sistema en abstracto es una cosa. Cuando te hablan a ti de cómo tú, tu familia, actúan dentro de este modelo, la visión cambia absolutamente. O sea, yo creo que, y por ejemplo, fue uno de los grandes errores que cometió el ministro Izaguirre con esta cosa al decir que los papás que iban a un colegio, mandaron a su hijo a un particular subvencionado, era para estar con niños más rubios y más... O sea, pero ojo que lo descontextualizaron, dijo. Sí, no, pero es probable, pero la cuña... Descontextualizaron. Pero está la cuña igual, o sea, pero ese tipo de los patines. De cosas, lo de los patines, claro. Pero ese tipo de cosas yo creo que plantean un desconocimiento de cómo la gente, de lo que se ha llamado también otra expresión tan manida que la clase media emergente, cómo visualiza lo que es, lo que tú mismo señalaste hace un rato, la situación que vio de sus padres, la que vive ahora y la que espera que van a vivir sus hijos. Todos tienen, no sé, hay un cierto... si se va hilando bien fino, hay aprecio por la responsabilidad, hay aprecio por el emprendimiento. Si te preguntan en la misma encuesta CEP, le preguntan a la gente: ¿usted cree que el hecho de que a uno le vaya bien o no le vaya bien depende del Estado, depende de su esfuerzo, depende y la gran mayoría dice que depende de tu esfuerzo personal y tu esfuerzo familiar y del estudio? O sea, el estudio sigue siendo para los chilenos en general el gran vehículo social. Fue fuerte, leíste esa parte de la encuesta, tuviste la oportunidad, Mario. La gente, fíjate, tal como dice Víctor, estaba diciendo que la educación es, como tú decías, el medio de éxito, y que le echa la culpa al fracaso, a la flojera en la educación, a no rendir en la educación. Increíble. En los tribunales este tipo de situaciones se vislumbra de alguna manera. Hay, por ejemplo, más gente demandando por, no sé, no pago, por problemas laborales, porque finalmente en algún momento la gente llega a tribunales con este tipo de problemas, deja simplemente discutir y en algún momento toma acción. Mira, Alex, la verdad es que los ritmos en general en tribunales se mantienen, pero sí se notan los fenómenos de mayores demandas cuando hay situaciones de baja económica, de repente, cuando las empresas caen en una situación de insolvencia,
las demandas laborales por ahí se multiplican por desvinculaciones, por despidos, a veces por este tipo de motivos. Y también, bueno, los tribunales, también uno ve en crisis económicas mayores cantidades de quiebra. La crisis por ejemplo, la crisis asiática trajo consigo mucha cantidad de auge de aplicación de esa legislación, y por lo tanto en periodos de vacas flacas evidentemente que aumentan ese tipo de acciones en los tribunales de justicia. Pero claro, al día a día uno ve esto como una rutina. La verdad es que lo que sí uno ve, y es parte del fenómeno que hoy día, y Víctor compartirá conmigo, que gran parte de lo que los tribunales tienen en sus casillas, en sus casilleros, ¿no es cierto?, en las letras, como le llamamos los abogados, son bancos, son demandas ejecutivas. Bueno, ese es uno de los fundamentos de la reforma procesal civil que se viene, digamos. Claro, la verdad es que constituye a esta altura un subsidio inaceptable, que si no me equivoco, el 75-80% de las causas civiles son cobranzas, ¿vale? Si son situaciones que no son, podría decirse que no son propiamente de jurisdicción, de discusión. De discusión, claro, de discusión jurídica. O sea, hay un título ejecutivo que ya cumple con todos los requisitos y se cobra. Es lo que se está haciendo. O sea, y es creo una buena idea, es lo que se está planeando como reforma de sacar o en cierta forma desjudicializar la cobranza. Creo que por ahí va la idea. ¿Y la quiebra personal? La quiebra personal. Es la ley de la segunda oportunidad, creo que le pusimos. Sí, claro. Un buen nombre. Tan endeudado que yo puedo decir, me declaro en quiebra y se acabó el problema. No hay más que empezar a renegociar. Borrón y cuenta nueva. Claro. Es una buena opción, yo creo. Si las empresas lo pueden hacer, las personas naturales a lo mejor con más. Es una de esas, ¿cierto? Sería posible. Yo quería, por ejemplo, destacar otra cosa en la encuesta CEP. Y dice relación con esta movilización social que hemos estado viendo en estos últimos años. La pregunta era si ha actuado en alguna de estas situaciones: donado dinero o recolectado fondos para una actividad social o política, 32%; asistido a una marcha o manifestación, 22% solamente. 2 de cada 10 han ido a una marcha. O sea, eso de que la mayoría está en la calle tampoco es verdad. No, o sea, tampoco es cierto. Claro, también hay que considerar eso. Pero siempre, o sea, evitando minimizar lo que son las movilizaciones sociales. O sea, efectivamente, o sea, uno dice. No, pues aquí, por ejemplo, somos 150.000 personas y marchan 300, no es mayoría. Si en Santiago aunque marcharan 10.000, podemos decir que no es mayoría, pero eso sí que sería muy irresponsable de minimizar. Lo que sí es, claro, es representativo. ¿Sí? Claro, no, y también, Alex, yo creo que los números, si tú los lees, pueden dar para cualquier cosa, pero si tú, por ejemplo, mides que Magallanes tuvo una crisis del gas en el año 2010-2011, tremenda. Nosotros ¿cuántos somos alrededor del país? El 1% del país. Aysén fue otro foco, Calama fue otro foco, son todos focos de poca población. Los profesores, ¿cuántos son? En razón de la población, no son muchos, pero tú tienes una cantidad de focos de conflicto que son grandes, que a pesar de la poca cantidad de personas, si tú lo mides desde ese punto de vista, 2 de cada 10 sería el 20%, no sería menor. Pero si tú ves la cantidad de demandas y la cantidad de situaciones de conflicto que tiene el Estado y que tiene que enfrentar el Estado para tratar de resolver estos problemas, no es un poco. Y además, ojo, que yo creo que hay temas que hemos tocado hoy día, como lo es la educación, pero yo pienso que se analiza, por ejemplo, la educación como un derecho, como una obligación del Estado, etcétera. ¿Qué va a pasar cuando entre en crisis el sistema de salud? Sí. La salud no es tan o igual derecho que la educación, el sistema de pensiones, de vivienda que ya está en crisis. Entonces tenemos cosas que combatir y que enfrentar a tiempo. Yo creo que cuando las cosas se enfrentan tarde es cuando pasan este tipo de problemas y cuando la institucionalidad queda en quiebra. Y a propósito de tarde, se nos fue la hora. Sí. Un último tema de análisis. Hay muchas personas hoy día que compran mercadería con la tarjeta y no tienen dinero en efectivo para comprar en otra parte. Esa gente está angustiada. Sí, pues tenemos cerrados los locales. Sí. Oye, pero sí, es cosa de ver. A mí me tocaba, cuando estuve en la semana del trabajo, ir junto con la dirección del trabajo a fiscalizar el cumplimiento de los feriados renunciables que se aplican a los trabajadores de comercio en fiestas patrias, Navidad, Año Nuevo. Y tú ves, antes del 18 es una, o sea,
es como un pánico uno sale la gente. Pero hoy sí, va a estar cerrado un día, 2 días. Sí, no se vuelvan locos, claro. Es una cosa. Hay una urgencia. Sí, hay una sensación. Caballero, está, el señor Control parece que está asfixiando, tiene una cantidad de gente. Gracias por estar con nosotros, Víctor. Gracias. Gracias, nos vemos la otra semana. Muchas gracias. Y a ustedes, gracias también por estar con nosotros. Cortito, estamos pasando el tiempo. Chao.